Déjalo sonar, Graciela, no es para ti. El teléfono empezó a sonar a las 4:30 de la tarde, justo cuando la lluvia arreciaba contra los cristales del salón. Era un sonido estridente, un grito metálico que siempre me sobresaltaba. Mi corazón, un pájaro asustado, se encogió en mi pecho. Como siempre, el primer pensamiento fue para él, para Mateo. Me levanté de un salto, derramando un poco de café sobre el platillo de porcelana. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la mano de Pedro, mi vecino, se posó sobre mi brazo. Era una mano cálida y pesada, como una piedra de río. Me miró con sus ojos cansados, esos que lo habían visto todo, y dijo con una calma que me heló por dentro: «Déjalo sonar, Graciela, no es para ti». Me llamo Graciela Montoya, tengo 71 años y vivo en esta casa de piedra desde que me casé. Está en un pequeño pueblo de Asturias, donde el verde es tan intenso que a veces duele mirarlo, y la niebla baja de las montañas para contarte secretos al oído. Mi marido, Alfonso, se fue hace una década, y desde entonces los muros de esta casa han aprendido a guardar mis silencios. La vida aquí transcurre al ritmo de las estaciones y de las campanas de la iglesia, un compás lento y predecible que durante mucho tiempo me sirvió de consuelo. Cada objeto en esta casa, desde el viejo reloj de pared, cuyo tic-tac es el único latido constante, hasta las macetas de geranios en el alféizar, forma parte de un orden que me he esforzado por mantener intacto. Pero bajo esa calma aparente hay una herida que nunca ha cerrado: la ausencia de mi único hijo Mateo. Se marchó hace 20 años, después de una discusión terrible, de esas que envenenan el aire con palabras que nunca deberían haberse dicho. Un portazo, el ruido de un motor alejándose, y después, nada. Un silencio que se ha extendido durante 2 décadas, pesado y denso como la niebla asturiana. Su habitación sigue igual, con sus libros en la estantería y su ropa doblada en los cajones, como si fuera a regresar en cualquier momento. La gente del pueblo dejó de preguntar por él hace mucho, pero yo no. Una madre nunca deja de esperar, aunque la esperanza se convierta en un ancla que te mantiene atada al pasado. Mi vida se ha convertido en una gramática de la espera. Cada mañana, al abrir las ventanas, no solo busco la luz del día, sino también una señal, un cambio en el aire. Cuido de mis plantas con una devoción casi sagrada. Releo las mismas novelas de siempre, porque sus finales conocidos me dan seguridad. Y escucho la radio para que el murmullo de las voces ajenas llene los vacíos que dejó la suya. La soledad no es amarga, sino resignada, una compañera fiel a la que ya he aprendido a hablarle. Pero la esperanza es una cosa extraña, una mancha de sol en un día de lluvia. Sabes que está ahí, aunque no te caliente, y te aferras a ella con una fuerza irracional. Mi único pilar en todo este tiempo ha sido Pedro, viudo como yo. Su casa está justo al otro lado del jardín. Cada tarde, sin falta, cruza el sendero de pizarra para tomar un café conmigo. Compartimos el peso de nuestros recuerdos y la ligereza de las cosas sencillas. Él es el único que sabe medir mis silencios, el que entiende que cuando miro hacia el valle no solo veo los árboles, sino el camino por el que mi hijo se marchó. Nuestra amistad es un refugio construido con pocas palabras y mucha comprensión. En un mundo que se había vaciado, Pedro era la única pared que todavía sostenía el techo, la persona en la que depositaba una confianza ciega absoluta. Aquella tarde de martes, el ambiente era especialmente íntimo. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante y el aire olía a tierra mojada y al humo de leña que salía de mi chimenea. La luz era tenue, filtrada por las nubes grises que cubrían el cielo como una manta pesada. Hablábamos de cosas sin importancia, del tiempo, de la cosecha de manzanas que se había adelantado. El calor de la taza de café entre mis manos era un consuelo, un pequeño anclaje a la realidad. Me sentía en paz, en esa quietud melancólica que había aprendido a llamar hogar. No podía imaginar que esa paz estaba a punto de hacerse añicos, que esa tarde cambiaría todo lo que creía saber. Fue entonces cuando sonó el teléfono, ese viejo aparato de disco, negro y pesado, que casi nunca se usaba. Su llamada fue un latigazo en la quietud de la sala. Siempre que sonaba, una parte de mí saltaba con la misma esperanza ilusa y desesperaba.
Es él, esta vez es él. Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, impulsado por un resorte que llevaba 20 años tensándose. La silla arañó el suelo de madera, la taza tembló en su platillo. Mis ojos se clavaron en el aparato, que seguía gritando en la penumbra, exigiendo una respuesta. Era la promesa de una voz, la posibilidad de un perdón, el fin de una espera insoportable. Pero la mano de Pedro me detuvo, y sus palabras, «Déjalo sonar, Graciela, no es para ti». No fueron una sugerencia, sino una sentencia. Lo dijo con una seguridad que me desconcertó. ¿Cómo podía saberlo? En su mirada no había compasión, sino una especie de autoridad protectora, como si estuviera guardando una puerta que yo no debía cruzar. Y yo, confundida, paralizada por su certeza y por la costumbre de confiar en él, obedecí. Me quedé quieta, escuchando cómo los timbrazos se espaciaban hasta que el silencio volvió a inundar la habitación. Un silencio que ya no era de paz, sino de sospecha. El teléfono dejó de sonar, pero el eco de sus timbrazos se quedó flotando en el aire, cargado de preguntas. Pedro se terminó el café en silencio, se levantó y, por primera vez en años, no me miró a los ojos al despedirse. «Hasta mañana, Graciela», dijo, y su voz sonó hueca. Lo vi cruzar el jardín bajo la lluvia, un hombre encorvado bajo el peso de algo más que sus 80 años. Cuando la puerta de su casa se cerró, me quedé sola. La calma se había roto. Una grieta fina se había abierto en el suelo de mi mundo, y una inquietud terrible, un frío que no venía de la lluvia, empezó a subirme por dentro. Miré el teléfono como si fuera un animal extraño y peligroso. Sus palabras resonaban en mi cabeza, «No es para ti». Por primera vez en 20 años, la posibilidad de que el teléfono sonara no me traía esperanza, sino miedo. Un instinto, una certeza visceral que nacía en lo más profundo de mi ser, me decía que Pedro no solo me había mentido, sino que me estaba ocultando algo fundamental, algo que tenía que ver con mi hijo. Antes de que te cuente lo que escuché esa noche cuando finalmente reuní el valor para actuar, suscríbete y dime desde qué ciudad nos ves. Lo que viene puede parecer ficción, pero es mi verdad. El teléfono empezó a sonar a las 4:30 de la tarde, justo cuando la lluvia arreciaba contra los cristales del salón. Era un sonido estridente, un grito metálico que siempre me sobresalzaba. Mi corazón, un pájaro asustado, se encogió en mi pecho. Como siempre, el primer pensamiento fue para él, para Mateo. Me levanté de un salto, derramando un poco de café sobre el platillo de porcelana. Pero antes de que pudiera dar 2 pasos, la mano de Pedro, mi vecino, se posó sobre mi brazo. Era una mano cálida y pesada, como una piedra de río. Me miró con sus ojos cansados, esos que lo habían visto todo, y dijo con una calma que me heló por dentro: «Déjalo sonar, Graciela, no es para ti». Me llamo Graciela Montoya, tengo 71 años y vivo en esta casa de piedra desde que me casé. Está en un pequeño pueblo de Asturias, donde el verde es tan intenso que a veces duele mirarlo, y la niebla baja de las montañas para contarte secretos al oído. Mi marido, Alfonso, se fue hace una década, y desde entonces los muros de esta casa han aprendido a guardar mis silencios. La vida aquí transcurre al ritmo de las estaciones y de las campanas de la iglesia, un compás lento y predecible que durante mucho tiempo me sirvió de consuelo. Cada objeto en esta casa, desde el viejo reloj de pared, cuyo tic-tac es el único latido constante, hasta las macetas de geranios en el alféizar, forma parte de un orden que me he esforzado por mantener intacto. Pero bajo esa calma aparente hay una herida que nunca ha cerrado, la ausencia de mi único hijo, Mateo. Se marchó hace 20 años, después de una discusión terrible, de esas que envenenan el aire con palabras que nunca deberían haberse dicho. Un portazo, el ruido de un motor alejándose, y después nada. Un silencio que se ha extendido durante 2 décadas, pesado y denso como la niebla asturiana. Su habitación sigue igual, con sus libros en la estantería y su ropa doblada en los cajones, como si fuera a regresar en cualquier momento. La gente del pueblo dejó de preguntar por él hace mucho, pero yo no. Una madre nunca deja de esperar, aunque la esperanza se convierta en un ancla que te mantiene atada al pasado. Mi vida se ha convertido en una gramática de la espera. Cada mañana, al abrir las ventanas, no solo busco la luz del día, sino también una señal, un cambio en el aire.
Cuido de mis plantas con una devoción casi sagrada, releo las mismas novelas de siempre porque sus finales conocidos me dan seguridad, y escucho la radio para que el murmullo de las voces ajenas llene los vacíos que dejó la suya. La soledad no es amarga, sino resignada, una compañera fiel a la que ya he aprendido a hablarle. Pero la esperanza es una cosa extraña, una mancha de sol en un día de lluvia. Sabes que está ahí, aunque no te caliente, y te aferras a ella con una fuerza irracional. Mi único pilar en todo este tiempo ha sido Pedro. Viudo como yo, su casa está justo al otro lado del jardín. Cada tarde, sin falta, cruza el sendero de pizarra para tomar un café conmigo. Compartimos el peso de nuestros recuerdos y la ligereza de las cosas sencillas. Él es el único que sabe medir mis silencios, el que entiende que cuando miro hacia el valle no solo veo los árboles, sino el camino por el que mi hijo se marchó. Nuestra amistad es un refugio construido con pocas palabras y mucha comprensión. En un mundo que se había vaciado, Pedro era la única pared que todavía sostenía el techo, la persona en la que depositaba una confianza ciega, absoluta. Aquella tarde de martes, el ambiente era especialmente íntimo. La lluvia golpeaba las ventanas con un ritmo constante y el aire olía a tierra mojada y al humo de leña que salía de mi chimenea. La luz era tenue, filtrada por las nubes grises que cubrían el cielo como una manta pesada. La campana de café entre mis manos era un consuelo, un pequeño anclaje a la realidad. Me sentía en paz, en esa quietud melancólica que había aprendido a llamar hogar. No podía imaginar que esa paz estaba a punto de hacerse añicos, que esa tarde cambiaría todo lo que creía saber. Fue entonces cuando sonó el teléfono. Ese viejo aparato de disco, negro y pesado, que casi nunca se usaba. Su llamada fue un latigazo en la quietud de la sala. Siempre que sonaba, una parte de mí saltaba con la misma esperanza ilusa y desesperada. ¡Es él! ¡Esta vez es él! Mi cuerpo reaccionó antes que mi mente, impulsado por un resorte que llevaba 20 años tensándose. La silla arañó el suelo de madera, la taza tembló en su platillo. Mis ojos se clavaron en el aparato, que seguía gritando en la penumbra, exigiendo una respuesta. Era la promesa de una voz, la posibilidad de un perdón, el fin de una espera insoportable. Pero la mano de Pedro me detuvo, y sus palabras: «Déjalo sonar, Graciela, no es para ti», no fueron una sugerencia, sino una sentencia. Lo dijo con una seguridad que me desconcertó. ¿Cómo podía saberlo? En su mirada no había compasión, sino una especie de autoridad protectora, como si estuviera guardando una puerta que yo no debía cruzar. Y yo, confundida, paralizada por su certeza y por la costumbre de confiar en él, obedecí. Me quedé quieta, escuchando cómo los timbrazos se espaciaban hasta que el silencio volvió a inundar la habitación. Un silencio que ya no era de paz, sino de sospecha. El teléfono dejó de sonar, pero el eco de sus timbrazos se quedó flotando en el aire, cargado de preguntas. Pedro se terminó el café en silencio, se levantó y, por primera vez en años, no me miró a los ojos al despedirse. «Hasta mañana, Graciela», dijo, y su voz sonó hueca. Lo vi cruzar el jardín bajo la lluvia, un hombre encorvado bajo el peso de algo más que sus 80 años. Cuando la puerta de su casa se cerró, me quedé sola. La calma se había roto. Una grieta fina se había abierto en el suelo de mi mundo, y una inquietud terrible, un frío que no venía de la lluvia, empezó a subirme por dentro. Miré el teléfono como si fuera un animal extraño y peligroso. Sus palabras resonaban en mi cabeza. «No es para ti». Por primera vez en 20 años, la posibilidad de que el teléfono sonara no me traía esperanza, sino un miedo. Un instinto, una certeza visceral que nacía en lo más profundo de mi ser, me decía que Pedro no solo me había mentido, sino que me estaba ocultando algo fundamental, algo que tenía que ver con mi hijo. Antes de que te cuente lo que escuché esa noche cuando finalmente reuní el valor para actuar, suscríbete y dime desde qué ciudad nos ves. Lo que viene puede parecer ficción, pero es mi verdad. Cuando colgué el teléfono, el auricular de papelita pesaba 1 tonelada. El golpe seco que hizo al caer en su horquilla fue el sonido de una puerta cerrándose para siempre. No grité, ni siquiera lloré.
Sentí como un frío glacial que nada tenía que ver con la humedad de la tarde, nacía en la boca del estómago y se extendía por mis venas hasta congelarme las yemas de los dedos. Mis manos, apoyadas sobre la mesita de madera oscura, parecían las de otra persona, unas garras de cera pálidas y quietas. El mundo se había detenido. El tic-tac del reloj de pared sonaba ahora como los pasos de un verdugo acercándose por un pasillo infinito. Instituto Anatómico Forense de Madrid. Las palabras flotaban en el aire del salón, mezclándose con el olor a leña y a café derramado. Se repetían en mi cabeza, una y otra vez, despojadas de su significado, hasta convertirse en un simple sonido, una vibración absurda. Pero mi corazón, ese pájaro asustado, sí las había entendido. Miré por la ventana, hacia la casa de Pedro. Una luz amarilla y cálida se había encendido en su cocina. Lo imaginé allí, preparándose la cena, moviéndose con la misma calma con la que me había dicho, no es para ti. La imagen era tan cotidiana, tan normal, que resultaba monstruosa. 20 años de confianza, de tardes compartidas, de silencios cómplices, se habían desmoronado en menos de un minuto. El hombre que yo creía mi ancla, mi refugio, era el guardián de mi infierno. Una parte de mí, la más racional, intentó rebelarse. Tenía que ser un error, un número equivocado, una coincidencia macabra. Quizás el servicio de información se había equivocado al dictarme los dígitos. Pero otra voz, una certeza visceral que venía de las entrañas, me decía que no. Me decía que el tono de Pedro, su forma de evitar mi mirada, la prisa con la que se había marchado, todo encajaba. La verdad era una pieza de puzzle con los bordes afilados y acababa de clavarse en el centro de mi vida. Pedro sabía algo sobre Mateo, algo terrible, y había decidido que yo no tenía derecho a saberlo. Esa noche no dormí. Me senté en el viejo sillón de orejas, envuelta en una manta que no me daba calor, y vi cómo la lluvia se convertía en una niebla espesa que borraba el mundo exterior. La casa crujía a mi alrededor, como si sus viejos huesos también sintieran el peso de la traición. Rebobiné mi vida, cada conversación con Pedro desde que Mateo se fue. Recordé sus consejos de pasar página, sus viajes repentinos a Madrid para visitar a unos primos lejanos, su insistencia en que no me hiciera mala sangre. Cada recuerdo, antes un consuelo, era ahora una prueba, una pequeña espina envenenada. ¿Cuánto tiempo llevaba mintiéndome? ¿Cuántas llamadas como la de esa tarde había interceptado? La soledad que sentí no era la de siempre, la soledad resignada de una madre que espera. Era una soledad nueva, absoluta y afilada como un cristal roto. A la mañana siguiente me levanté por pura inercia. Mis gestos eran automáticos, los de un cuerpo que sabe lo que tiene que hacer aunque el alma esté ausente. Preparé el café, regué los geranios. El aroma del café, que siempre me había reconfortado, hoy me revolvía el estómago. Todo había perdido su color, su sentido. A las 4:30 en punto, como cada día durante los últimos 10 años, escuché sus pasos sobre el sendero de pizarra. Luego, el golpe suave de sus nudillos en mi puerta. 1, 2, 3. El sonido que antes significaba compañía, ahora era una amenaza. Mi corazón se disparó. Me quedé inmóvil en medio de la cocina, con la taza en la mano conteniendo la respiración. ¿Qué hacía? ¿Abría y fingía que nada había pasado? ¿Lo confrontaba allí mismo, en el umbral? La imagen de su rostro compungido, de sus excusas, me dio náuseas. No podía, no tenía fuerzas para soportar otra mentira. Él volvió a llamar, esta vez un poco más fuerte. ¿Graciela? Su voz, amortiguada por la madera, sonó preocupada. Un minuto de silencio espeso se instaló entre nosotros. Después, escuché sus pasos alejándose lentamente. El sonido de su retirada fue más doloroso que cualquier grito. Los días que siguieron fueron un borrón gris. Comencé una nueva rutina, la de la vigilancia. Lo observaba desde detrás de las cortinas de encaje. Lo veía salir a por el pan, cuidar de su huerto, sentarse en su porche con la mirada perdida en el valle. Parecía más viejo, más encorvado. A veces sentía una punzada de lástima, un eco de la amistad que habíamos tenido. Pero la ira, una ira fría y serena, la ahogaba al instante.
Me había tratado como a una niña, como a una anciana frágil a la que hay que proteger de la vida. Me había robado mi derecho al duelo, mi derecho a la verdad. La casa, mi refugio, se convirtió en una jaula. El silencio ya no era paz, era el grito mudo de una pregunta que me estaba devorando por dentro. Pensé en buscar ayuda, llamar a la Guardia Civil, contarles que mi vecino me ocultaba una llamada, se reirían de mí. ¿A quién más podía acudir? No tenía a nadie. Mi mundo se había reducido a esa casa y a la de al lado, y ahora un abismo insalvable las separaba. Estaba completamente sola, atrapada con un dolor que no podía nombrar y una sospecha que no podía probar. Me sentía invisible, borrada de mi propia historia por la decisión de otro. La impotencia es un veneno lento. Te va paralizando poco a poco, hasta que te convences de que no puedes hacer nada. Pero una noche, mientras lavaba por tercera vez una taza ya limpia, me miré en el reflejo oscuro de la ventana. Vi a una mujer de 71 años, con el pelo blanco y los ojos hundidos por el cansancio. Pero en el fondo de esa mirada vi también una chispa, la brasa de una dignidad que se negaba a extinguirse. No iba a permitir que el silencio de Pedro fuera la última palabra sobre la vida de mi hijo, ni sobre la mía. Comprendí que la incertidumbre era una tortura mucho peor que cualquier verdad, por terrible que fuera. Tenía que saber, no por esperanza, ni por venganza, sino por mí, para poder volver a respirar. Y si Pedro no iba a darme las respuestas, las encontraría yo misma. Si alguna vez sentiste que el silencio duele más que la verdad, deja tu me gusta y quédate conmigo. Lo que descubrí después cambió mi vida. La decisión no fue un estallido de coraje, sino una aceptación silenciosa. La de que mi casa, que se había convertido en una prisión de recuerdos, era también un archivo, un lugar donde las respuestas, si existían, debían estar cubiertas de polvo, esperando. El miedo no se había ido, pero la dignidad me empujaba desde dentro, una mano firme en mi espalda que me obligaba a caminar. Si Pedro me había robado el presente y Mateo se había llevado el futuro, yo me iba a aferrar al pasado con uñas y dientes. Iba a desenterrarlo, pieza por pieza, aunque me cortara las manos. Empecé por el desván. Hacía años que no subía. La trampilla del techo se resistió con un quejido largo, como si protestara por la interrupción de su letargo. El aire que me recibió era denso y olía a tiempo estancado, una mezcla de madera seca, papel viejo y naftalina. Un único haz de luz polvorienta entraba por el pequeño tragaluz, iluminando un ejército de objetos cubiertos por sábanas blancas, fantasmas de una vida anterior. Allí estaban la cuna de Mateo, los baúles de ajuar de mi madre, las herramientas de mi marido. Cada objeto era un ancla, un recuerdo que tiraba de mí hacia abajo. Pero esta vez no buscaba nostalgia, buscaba una grieta en la historia que me habían contado. Revisé cajas durante horas, con una meticulosidad que me sorprendió a mí misma. Mis dedos, torpes por la artritis, se volvieron ágiles al desatar viejos cordeles y abrir cajas de cartón ablandadas por la humedad. Encontré mis propias cartas de juventud, las notas del colegio de Mateo, fotografías en blanco y negro de rostros que ya apenas recordaba. El dolor era un compañero constante, un murmullo en mi oído. Cada foto de mi hijo sonriendo era una pequeña puñalada. Me obligué a seguir, a mirar cada papel no como una madre, sino como una detective que busca la única pista que puede resolver el caso de su vida. Fue casi al anochecer, cuando la luz del tragaluz era ya de un naranja pálido y cansado, que la encontré. No estaba en mis cajas ni en las de Mateo. Estaba en un viejo maletín de cuero que había pertenecido a Alfonso. Dentro, junto a papeles de la hipoteca y viejas garantías de electrodomésticos, había un sobre. No era blanco, sino de ese color crema que se usaba antes. No tenía sello. En el anverso, con una caligrafía apresurada que reconocí al instante, solo 2 palabras. Para Pedro. Mi corazón se detuvo. Era la letra de Mateo. La sangre me zumbaba en los oídos mientras mis dedos temblorosos rompían el sobre que nunca había sido cerrado con pegamento. La carta tenía fecha de hacía 10 años. 10, no 20. Mi hijo había escrito esto una década después de marcharse. Leí las primeras líneas y tuve que sentarme en el suelo polvoriento del desván porque las piernas me fallaron.
Querido Pedro, empezada, te pido que le entregues esto a mi padre y que no le digas nada a mamá. No todavía. Sé que no lo entenderá, pero es la única forma que tengo de protegerla. Seguí leyendo, devorando cada palabra con una mezcla de horror y alivio. Mateo explicaba que se había marchado no solo por nuestra discusión, sino porque le habían diagnosticado una enfermedad grave. No quería que yo lo viera consumirse, no quería que mi último recuerdo de él fuera el de un hombre derrotado por el dolor. El mundo se inclinó sobre su eje. No era solo el secreto de Pedro, era el de Mateo. Me habían dejado fuera las dos personas que más había querido, construyendo un muro de silencio para protegerme de una vida que, al fin y al cabo, era la mía. La carta seguía, hablando de tratamientos a Pedro, de hospitales en Madrid, de la soledad y del miedo. Y en cada línea, una petición desesperada a Pedro para que guardara su secreto. Cuida de ella, por favor, terminaba. Asegúrate de que nunca se sienta sola. Dile que la quise hasta el final, pero solo cuando ya no haya remedio. El papel temblaba entre mis dedos. El frío que sentí no venía de la humedad del desván, sino de la soledad más absoluta que había conocido nunca. La traición de Pedro adquirió entonces una dimensión nueva y monstruosa. No había sido una simple mentira para evitarme un disgusto. Había sido un pacto con mi hijo a mis espaldas. Durante 10 años, él había sabido. Cada tarde de café, cada palabra de consuelo, cada gesto de amistad había estado manchado por esa ocultación. Alfonso también lo supo porque la carta estaba en su maletín. Todos lo supieron, menos yo. Me habían convertido en una extraña en mi propio drama, en la única espectadora que no conocía el guión. La ira que sentí era tan fría y afilada como un cuchillo de hielo. Esa noche, desde mi ventana, vi la luz de la cocina de Pedro encendida hasta muy tarde. Su silueta se recortaba contra el cristal, una figura quieta, pensativa. ¿Sentiría el peso de mi mirada? ¿Notaría que el silencio entre nuestras casas había cambiado? ¿Que ya no era un silencio de compañía, sino de acusación? A la mañana siguiente, encontré una pequeña cesta con tomates de su huerto en mi porche. Un gesto que había hecho cientos de veces. Una ofrenda de paz. Dejé la cesta donde estaba sin tocarla, para que el sol de la mañana los marchitara lentamente. Era mi primera respuesta, un mensaje mudo que estaba segura de que él entendería. La carta lo explicaba casi todo, pero no lo más importante. Explicaba el silencio de Pedro, pero no la llamada del Instituto Anatómico Forense. La carta era de hacía 10 años, la llamada de hacía unos días. Mateo hablaba de una enfermedad, pero no de la muerte. La verdad que había encontrado no era un final, sino una llave. Una llave que abría una puerta mucho más oscura de lo que jamás había imaginado. Ahora tenía una prueba, un pedazo de papel amarillento que lo cambiaba todo. Mi dolor ya no era una niebla sin forma, tenía un nombre, una fecha, una historia. Y mi misión ya no era esperar, sino comprender. Comprender qué había pasado en esos 10 años que separaban la tinta azul de esa carta y el timbre estridente del teléfono. Lo que encontré esa noche en el polvo del desván era solo el principio. Los tomates se quedaron en el porche, una ofrenda rechazada. Al primer día, su piel roja y brillante parecía una súplica. Al segundo, empezaron a ablandarse, a perder su turgencia bajo el sol implacable. Al tercero, eran solo un amasijo triste y arrugado con pequeñas moscas revoloteando a su alrededor. Pedro pasaba cada mañana por delante de ellos para ir a por el pan, y cada mañana yo lo observaba desde la ventana. No hacía ademán de recogerlos, solo bajaba la cabeza como un hombre que recibe una sentencia que ya esperaba. Nuestra guerra silenciosa había comenzado, y se libraba en el lenguaje de las cosas no dichas, de los gestos omitidos. El silencio entre nuestras casas se hizo denso, casi sólido. Ya no había tardes de café. El sendero de pizarra que unía nuestros jardines empezó a cubrirse de una fina capa de musgo, como si la propia naturaleza quisiera borrar un camino que ya no llevaba a ninguna parte. La carta de Mateo, guardada ahora del cajón de mi mesilla, era un fuego que me quemaba por dentro.
Era una verdad a medias, y una verdad a medias es a veces la peor de las mentiras. Explicaba el porqué del silencio, pero no su duración ni su alcance. Me sentía como si me hubieran dado una sola página arrancada de un libro del que dependía mi vida. Decidí que si mi casa había guardado un secreto durante 10 años, podía guardar más. El desván me había dado la primera pieza. Ahora le tocaba el turno al despacho de Alfonso. Era una habitación pequeña, orientada al norte, que siempre olía a tabaco frío y a papel, aunque él llevara una década muerto. Me senté en su viejo sillón de cuero, sintiendo el crujido familiar de los muelles. Durante años había evitado este lugar, como si profanara su memoria. Ahora lo veía con otros ojos, no como un santuario, sino como la escena de un crimen emocional. Empecé a abrir cajones con una calma metódica, casi quirúrgica. En el fondo del último cajón, bajo un montón de facturas pagadas y pólizas de seguros caducadas, había una pequeña libreta de tapas negras. Una agenda de bolsillo. No era de Alfonso. La abrí. La caligrafía era la de Pedro. Eran anotaciones escuetas, casi telegráficas. Madrid, cita Dr. Fuentes, 14 horas. Llamar hospital, resultados. Las fechas se extendían a lo largo de varios años. Y entonces lo vi. Un apunte de hacía 5 años que me heló la sangre. Recoger pertenencias. M. Solo una inicial. M. Mi corazón se encogió hasta convertirse en una piedra diminuta y fría. No había sido solo un pacto. Pedro no había sido un mero guardián del secreto. Había sido un soldado en el frente, un participante activo en la guerra que mi hijo libraba en secreto. Y yo, la madre, no era más que una civil a la que mantener alejada del campo de batalla. La rabia que sentí fue distinta a la anterior. Ya no era contra el engaño, sino contra la exclusión. Me habían robado el derecho a cuidar de mi hijo. Me habían negado la oportunidad de estar a su lado, de sostenerle la mano, de decirle que lo perdonaba por todo y que lo quería por encima de cualquier discusión. Me habían tratado como a un objeto frágil, una muñeca de porcelana que se rompería al primer contacto con la realidad. No se dieron cuenta de que una madre está hecha de la misma materia que sus hijos, que su dolor es mi dolor, que su lucha era mi lucha. Con las manos temblorosas, pero la mente extrañamente lúcida, seguí buscando. Si Pedro había estado tan involucrado, tenía que haber más. Y lo había. En una carpeta de cartón encontré lo que buscaba. No eran cartas ni diarios, eran recibos. Recibos de una farmacia en Madrid, con nombres de medicamentos que no conocía. Recibos de una modesta pensión cerca de un gran hospital. Y al final, el último papel. Una factura. El membrete decía Funeraria La Paz. El concepto era escueto. Servicios de incineración. La fecha era de hacía 5 años, apenas una semana después de la última anotación en la agenda de Pedro. El nombre del pagador era el de mi marido, Alfonso, pero él ya llevaba 5 años muerto para entonces. La firma, sin embargo, era inconfundible. Era la letra de Pedro. No grité. No rompí a llorar. Me quedé sentada en el sillón de cuero, con la factura en la mano, sintiendo cómo su papel barato y frío me robaba el último aliento de calor que me quedaba. El tic-tac del reloj del salón, que llegaba amortiguado, sonaba como si alguien estuviera echando paladas de tierra sobre un ataúd. Así que era eso. Mi hijo llevaba 5 años muerto. 5 años en los que yo había seguido regando sus plantas, ventilando su habitación, esperando una llamada que nunca llegaría. 5 años en los que mi vecino cruzaba el jardín para tomar café y hablar del tiempo, mientras cargaba con el peso de las cenizas de mi hijo. El dolor fue tan inmenso que se convirtió en una especie de calma, una claridad terrible. De repente todo tenía sentido. La mirada cansada de Pedro, su insistencia en que mirara hacia adelante, su negativa a hablar del pasado. No me estaba protegiendo de una enfermedad, me estaba protegiendo de una tumba. Y al hacerlo, me había enterrado en vida junto a él. Me levanté, guardé la agenda y los recibos en mi bolso, junto a la carta. Fui a mi dormitorio y saqué una pequeña maleta del armario.
Empecé a meter algo de ropa, con gestos precisos, automáticos. Un par de jerseys, un camisón, mis útiles de aseo. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que tenía que irme de allí. Tenía que irme a Madrid. Tenía que seguir el rastro de esos papeles, encontrar al doctor Fuentes, ir a esa funeraria. Tenía que reclamar lo que quedaba de mi hijo, aunque solo fuera una historia contada por extraños. Mientras doblaba el último jersey, miré por la ventana. La luz del atardecer teñía el valle de un color anaranjado y melancólico. Vi a Pedro de pie en medio de su huerto. No estaba trabajando, estaba quieto, mirando hacia mi casa, hacia mi ventana. Su silueta era la de un hombre viejo y derrotado, aplastado por el peso de un secreto que se le había vuelto demasiado grande. Nuestros ojos se encontraron a través de la distancia y del cristal. No aparté la mirada. Él tampoco. En ese cruce de miradas se dijo todo lo que las palabras ya no podían decir. Corrí la cortina, dejándolo fuera. Esa noche entendí que ya no había vuelta atrás. No le invité a tomar café a las 4:30, como siempre. Esperé a que el sol empezara a caer, a que la luz que entraba por la ventana del salón fuera débil y anaranjada, una luz de confesiones. La casa estaba en un silencio expectante, casi litúrgico. Había preparado la cafetera, puesto las 2 tazas de siempre sobre la mesa, con el azucarero en medio. Todo era igual que cientos de tardes antes, pero el aire era distinto, espeso, como si se pudiera cortar con un cuchillo. Cada tic-tac del reloj de pared era un golpe de martillo en mi pecho. Estaba a punto de contarte lo que descubrí, pero antes suscríbete. Lo que escucharás ahora cambiará todo. Cuando llamé a su puerta, a la mía, él abrió con una lentitud infinita, como si supiera lo que venía. Su rostro, al verme, se contrajo en una mueca de dolor anticipado. No dije nada, solo hice un gesto con la cabeza hacia mi casa. Él asintió y me siguió por el sendero de pizarra, ahora un camino que separaba 2 mundos. Se sentó en su silla de siempre, frente a mí. Serví el café. Mis manos no temblaban. Estaban frías, pero firmes. El aroma llenó el silencio, un fantasma de la normalidad que ya nunca volveríamos a tener. Dejé que se llevara la taza a los labios, que diera un sorbo, que sintiera por última vez el calor de nuestra rutina. Entonces saqué la carta de Mateo del bolsillo de mi delantal. La alicé sobre la mesa, junto a los recibos de Madrid y la factura de la funeraria. Los papeles formaban una hilera de pruebas irrefutables sobre el mantel de hilo. No levanté la voz. No había ira en mi tono, solo el peso de 20 años de espera y una semana de una verdad insoportable. «Leí esto, Pedro», dije, y mi voz sonó extraña, como si viniera de muy lejos. «Y también encontré esto». Y el martes pasado, cuando el teléfono sonó, devolví la llamada. Era el Instituto Anatómico Forense. Su rostro perdió todo el color. La taza tembló en su mano y la dejó sobre el platillo con un tintineo agudo que rompió el silencio. Abrió la boca para decir algo, quizás una última mentira, una última excusa, pero no le salieron las palabras. Sus ojos, esos ojos cansados que yo creía conocer tan bien, se llenaron de una angustia que nunca le había visto. Se clavaron en los míos, buscando una piedad que yo ya no tenía para darle. Y en ese momento, por primera vez, no vi a mi amigo, a mi vecino. Vi a un carcelero. «Háblame de mi hijo», le supliqué, y la palabra supliqué se me rompió en la garganta. «No me protejas más, no me mientas más. Te lo ruego, Pedro. Dime la verdad que me has robado durante todos estos años. Me la debes. Le debes a mi memoria de madre el derecho a saber». Mi calma se estaba resquebrajando, no por la rabia, sino por un dolor tan profundo que amenazaba con ahogarme. Y entonces se derrumbó. No fue un llanto suave, de anciano. Fue un sollozo seco, áspero, el sonido de algo que se quiebra por dentro después de haber soportado demasiado peso durante demasiado tiempo. Apoyó los codos en la mesa y escondió el rostro entre sus manos, grandes y nudosas, las mismas que tantas veces me habían ayudado a podar los rosales. Su espalda se sacudía con cada espasmo, y entre gemidos empezó a hablar. La verdad salió a borbotones, torpe y dolorosa, como un veneno que por fin encontraba una salida. Murió hace 5 años, Graciela. 5 años. Cada palabra era una palada de tierra sobre mi corazón.
Me contó de la enfermedad, de cómo Mateo lo había contactado 10 años después de irse, desesperado y solo. Me habló de sus viajes a Madrid, no para ver a primos lejanos, sino para sentarse junto a la cama de mi hijo en un hospital frío y anónimo. Me describió cómo Alfonso, antes de morir, le había hecho prometer que seguiría cuidando de Mateo en secreto, que nunca me diría nada para que yo no sufriera. Un pacto de hombres para proteger a la mujer frágil que ellos creían que yo era. Él no quería que lo vieras así, susurró Pedro, levantando por fin la cara, surcada por las lágrimas. Quería que lo recordaras como el chico fuerte que se fue dando un portazo, no como el hombre que apenas podía sostener un vaso de agua. Me hizo jurar, Graciela, me lo hizo jurar la última vez que lo vi. Cuida de mamá, me dijo, no dejes que se hunda, que me recuerde enfadado pero vivo. La llamada del forense era una notificación rutinaria, un trámite burocrático para la gestión final de sus restos que llevaban 5 años esperando en un nicho temporal porque nadie los había reclamado oficialmente. Yo no lloraba. El dolor era tan vasto, tan absoluto, que se había convertido en una especie de calma helada. Mientras él hablaba, mi mirada se fijó en la pequeña mancha de café que había derramado en el platillo la tarde de la llamada. Todo mi mundo se había derrumbado en esa pequeña gota oscura. Escuchaba su confesión y no sentía compasión, sentía la amputación. Me habían robado el derecho a perdonar a mi hijo, el derecho a cuidarlo, a cantarle las nanas que le cantaba de niño, a sostener su mano mientras se iba. Me habían robado el adiós, me habían negado mi papel de madre en el acto final y más sagrado. Cuando terminó de hablar, un silencio nuevo se instaló en la habitación. No era un silencio de sospecha, sino de certeza, un silencio de final. La verdad estaba sobre la mesa, desnuda y terrible. Pedro me miraba, con los ojos rojos e hinchados, esperando un veredicto, una palabra de perdón o de condena. Pero yo ya no tenía nada que decirle. Me levanté lentamente, recogí los papeles y la carta de la mesa. Fui hasta la puerta y la abrí. El aire frío de la noche entró en la casa. «Vete, Pedro», dije, y mi voz era la de una extraña. Él se levantó, encorvado, pareciendo de repente 20 años más viejo, y salió sin mirarme. Cerré la puerta y por primera vez en mi vida eché el cerrojo. El sonido metálico del pestillo encajando fue el punto final de nuestra historia. La amistad había muerto, y la mujer que esperaba también. Cuando la puerta se cerró, el sonido del cerrojo al encajar en la madera fue el punto final de una vida. Me quedé de pie en el pasillo, en la penumbra, escuchando el silencio que Pedro había dejado tras de sí. Ya no era un silencio expectante ni sospechoso, era un silencio de devastación, el silencio que queda después de que un edificio se derrumba. El aire olía a café frío y a verdad rancia. Miré la silla vacía donde se había sentado, el mantel de hilo con los papeles que habían sido mi sentencia, y comprendí que el dolor más grande no es la ausencia, sino el adiós que te roban. Me habían negado el derecho a la última caricia, a la última palabra, al último perdón. Me habían convertido en una tumba vacía. A la mañana siguiente no esperé a que saliera el sol. Con la primera luz grisácea que se filtró por las nubes, hice una pequeña maleta. No era una huida, era una peregrinación. Un viaje hacia el epicentro de mi dolor para reclamar lo que era mío. Metí un par de jerseys, la carta de Mateo y los recibos. Cada gesto era lento, deliberado. Ya no era la mujer que esperaba, sino la que iba a buscar. Al salir de casa vi los tomates marchitos en el porche, un monumento a la confianza rota. No miré hacia la casa de Pedro. Para mí, esa casa ya no existía. Solo había un vacío donde antes hubo un amigo. Cogí el primer autobús que bajaba del pueblo, dejando atrás la niebla de Asturias para adentrarme en la claridad cruel y anónima de la ciudad. Madrid me recibió con un estruendo que me golpeó en el pecho. El ruido de los coches, las sirenas, el murmullo de miles de conversaciones anónimas. Me sentí increíblemente pequeña, una anciana de pueblo perdida en un océano de prisa y asfalto. Pero no tenía miedo. La pena, cuando es tan grande, te concede una extraña armadura. Me movía con un propósito que me guiaba como un faro en la tormenta. Mi primera parada fue aquel edificio de nombre funesto, el Instituto Anatómico Forense.
un lugar sin alma, de pasillos fríos y luz de neón, donde el dolor se tramitaba con sellos y formularios. Un funcionario de voz neutra me confirmó lo que ya sabía. Me entregó un informe con palabras técnicas que no quise leer y me indicó dónde podía reclamar sus pertenencias. La segunda parada fue la funeraria La Paz. Nunca un nombre me había parecido una burla tan cruel. Me atendió un hombre joven, con una amabilidad profesional que intentaba poner una fina capa de barniz sobre el horror. Le di el nombre de Mateo. Buscó en sus archivos. Sí, aquí está, dijo. Hace 5 años, un servicio de incineración. Lo gestionó todo un amigo de la familia, un señor mayor, muy afectado, recuerdo. Dijo que era lo menos que podía hacer por el hijo de su mejor amiga. Las palabras del joven me atravesaron. Así que Pedro había llorado, había llevado su luto en secreto, a mi lado, compartiendo un café cada tarde mientras yo seguía esperando. La traición tenía ahora un rostro más complejo, más doloroso si cabe. Fue él quien me entregó la caja, una simple caja de cartón, de esas que se usan para guardar documentos, cerrada con cinta adhesiva. Pesaba muy poco. Dentro, los restos del naufragio de una vida. Un reloj de pulsera con la correa gastada, una edición de bolsillo de un libro de poemas que yo le había regalado, y su cartera. La abrí con dedos temblorosos. Había un carné de identidad caducado, un par de billetes viejos, y allí, en el compartimento transparente y gastado, una foto mía, de hacía más de 20 años. Estaba en el jardín sonriendo, con el pelo todavía oscuro. La guardó con él todo ese tiempo. La prueba de que a pesar del silencio y la distancia, yo había estado allí con él, hasta el final. Me senté en un banco de un parque cercano, una pequeña isla de verde rodeada por el rugido de la ciudad. Sostuve la foto y el reloj entre mis manos. Y allí, rodeada de extraños que no conocían mi historia, por fin lloré. No lloré por la traición de Pedro, ni por la mentira de mi marido. Lloré por mi hijo. Lloré por el joven que se fue dando un portazo y por el hombre que murió en soledad. Lloré por todas las conversaciones que no tuvimos, por los abrazos que no le di, por el perdón que no pude ofrecerle. Fue un llanto silencioso, pesado, las lágrimas de una madre que por fin tenía un cuerpo, aunque fuera en forma de recuerdos, al que llorar. El viaje de vuelta en tren fue diferente. Mientras el paisaje cambiaba del gris de la ciudad al verde intenso de mi tierra, sentí que algo dentro de mí también se transformaba. Ya no llevaba la carga de la incertidumbre, ahora llevaba el peso de la certeza, que es un peso distinto, duele más, pero te permite caminar erguida. Regresaba a casa no para seguir esperando, sino para empezar a recordar. La mujer que había subido aquel autobús por la mañana ya no existía. Al llegar a casa, el silencio me recibió como siempre, pero yo ya no lo escuchaba igual. Fui directamente a la habitación de Mateo. Durante 20 años había sido un santuario de la espera, ahora iba a ser una habitación de la memoria. Abrí las ventanas de par en par, dejando que el aire fresco de la tarde se llevara el olor a cerrado. Coloqué su reloj y la foto en la mesilla de noche. No era mucho, pero era todo. Era la prueba de que existió, de que sufrió y de que a su manera me quiso hasta el final. Desde la ventana de su cuarto vi la casa de Pedro. Las luces seguían apagadas. El sendero de pizarra que nos unía parecía una cicatriz en la hierba. No sentía odio hacia él, solo una pena inmensa y vacía. Una pena por él, por mí, por la amistad que habíamos construido sobre una mentira piadosa que se había vuelto venenosa. Sabía que nunca volveríamos a tomar café juntos. Hay puentes que una vez quemados no se pueden reconstruir. El perdón, si algún día llegaba, sería un asunto silencioso y a distancia. Sostenía el reloj de mi hijo en la palma de mi mano. Sentía su peso frío y real, el tic-tac detenido para siempre. Tenía su memoria, tenía la verdad. Había cerrado el círculo de la espera. Pero mientras la noche caía sobre el valle, una última pregunta, tan clara y afilada como un trozo de hielo, se formó en mi mente, abriendo una nueva herida, una última puerta que debía cruzar. ¿Dónde están sus cenizas, Pedro? No le pregunté esa noche. Dejé que la pregunta flotara en el silencio de mi casa,
que se enredara en las cortinas y se posara sobre los muebles como una fina capa de polvo. Sabía que no podía haber paz, ni siquiera el remedo de paz que la verdad me había traído, hasta que esa última pieza estuviera en su sitio. A la mañana siguiente, con la primera luz fría del alba, crucé el sendero de pizarra por última vez. La hierba estaba húmeda de rocío y el aire olía a tierra y a final. No llamé a su puerta. Me senté en el viejo banco de piedra que compartíamos, a medio camino entre las dos casas, y esperé. Sabía que saldría. Cuando abrió la puerta, pareció que había envejecido 10 años en una sola noche. Me vio sentada y en sus ojos no hubo sorpresa, solo una infinita resignación. Se acercó con pasos lentos, como si cada uno le pesara una vida entera. No nos saludamos. El silencio era nuestro único idioma ya. No necesité verbalizar la pregunta. Estaba escrita en cada línea de mi rostro, en la quietud de mis manos sobre el regazo. Él me miró y por primera vez en mucho tiempo sostuvo mi mirada. Asintió levemente, un movimiento casi imperceptible. Entró en su casa y volvió con un papel doblado. No me lo entregó, lo dejó sobre el banco, entre nosotros. En el acantilado, susurró, el que más le gustaba de niño, quería ver el mar. El viaje en autobús hasta la costa fue un borrón de verde y gris. El paisaje familiar de mi valle dio paso a una tierra más áspera, batida por el viento del Cantábrico. El aire, al bajarme, era salado y cortante, un latigazo que me despertó de mi letargo. Seguí un sendero estrecho que bordeaba los acantilados, con el rugido de las olas rompiendo contra las rocas metros más abajo. Era un lugar de una belleza salvaje y desoladora, un fin del mundo donde el cielo y el mar se fundían en un horizonte infinito. Comprendí por qué Mateo había elegido aquel lugar. No era un sitio para morir, sino un sitio para ser libre. Lo encontré al final del sendero. No era una tumba, sino un pequeño montículo de piedras planas, apiladas con cuidado como las que hacen los niños en la orilla del río. Un hito anónimo que solo un corazón conocedor podría encontrar. Me arrodillé sobre la hierba húmeda. Con manos reverentes, quité las piedras una a una. Debajo, protegida de los elementos, había una sencilla caja de madera de cedro, su aroma mezclándose con el de la sal y la tierra. Pedro no solo había guardado su secreto, había honrado su última voluntad. Había traído a mi hijo a casa, a su verdadera casa, la de la inmensidad y el viento. Abrí la caja. Dentro, las cenizas eran una materia gris y anónima, el último vestigio de un cuerpo que yo había creado, que había acunado y amado. No las esparcí, no todavía. Me senté allí, en el borde del mundo, con la caja sobre mi regazo, y le hablé. Le hablé de los 20 años de silencio, de mi pena, de mi rabia, de mi perdón. Le leí la carta que nunca me envió. Fue una conversación larga y silenciosa, un diálogo del alma que el viento se llevaba mar adentro. Y cuando ya no me quedaron más palabras, sentí que una calma profunda, una paz pesada y real, como las piedras del acantilado, se asentaba en mi corazón. Regresé al pueblo siendo otra mujer. La casa me recibió con su silencio de siempre, pero ya no era un silencio de ausencia, sino de memoria. Unas semanas después, vi un camión de mudanzas aparcado frente a la casa de Pedro. Nunca nos despedimos. Una mañana simplemente ya no estaba. Dejó su casa, su huerto y sus fantasmas a una familia joven de la ciudad que buscaba la paz del campo. Su marcha fue su último acto de respeto, el reconocimiento de que nuestra historia compartida había terminado. El espacio que dejó su ausencia no dolió, fue simplemente el terreno necesario para que algo nuevo pudiera empezar a crecer. Y así fue. La nueva vecina, Ana, una mujer joven, con la misma mirada de pena contenida que yo había llevado durante años, empezó a cruzar el jardín. Al principio con excusas, a pedir un poco de azúcar, a regalarme un trozo de bizcocho. Un día la invité a tomar un café. No le conté mi historia, no con detalles. Pero le hablé del duelo, de cómo la verdad, aunque queme, es la única luz que nos guía fuera del túnel. Vi en sus ojos un reconocimiento, una gratitud silenciosa. Comprendí entonces que mi dolor, una vez desenterrado y puesto al sol, podía servir de abono para el jardín de otra persona. Mi historia no terminaba en mí.
Ahora, cuando cuido de mis geranios, entiendo las cosas de otra manera. Entiendo que la verdad es como una semilla dura, enterrada bajo el hielo del invierno. Su revelación es un deshielo violento, a veces una inundación que arrasa con todo. Pero solo después de esa destrucción, la tierra queda fértil para que algo nuevo, más fuerte y honesto pueda brotar. El silencio protector de los que me querían fue como un invernadero que mantuvo mis flores, a salvo del frío, pero también les impidió echar raíces capaces de soportar cualquier tormenta. También he hecho las paces con el amor. Miro la foto de Mateo, la que llevaba en su cartera, y veo todas sus formas. El amor imperfecto de un hijo que, en su intento de protegerme, me infligió la peor de las heridas. El amor cansado de un marido que cargó con un secreto demasiado pesado. E incluso el amor equivocado de un amigo que confundió la lealtad con el silencio. No puedo perdonar la mentira, pero por fin puedo entender el amor que la motivó. Y esa comprensión es una forma extraña y adulta de paz. Hace un par de meses decidí que era hora de convertir la habitación de Mateo en algo más que un museo. Mientras vaciaba su vieja mochila de estudiante, de entre las páginas de un libro de poemas cayó un pequeño cassette. Tenía una etiqueta amarillenta, con su letra adolescente, para mamá. El corazón me dio un vuelco. Encontré un viejo radiocassette en el desván y, con manos temblorosas, pulsé el play. El siseo de la cinta fue el preludio de un milagro. Su voz, débil pero inconfundible, llenó el silencio de la tarde. Mamá, si escuchas esto, es que ya no estoy. Y lo siento. Siento el dolor que te causé al irme y el que te causará saber la verdad. Pero no me arrepiento de haberte protegido. Quería que tu vida siguiera, que no te pasaras los días en la sala de espera de un hospital. Quería que me recordaras discutiendo, lleno de vida, y no apagándome poco a poco. Perdóname por el silencio, pero mi silencio fue mi última carta de amor. Te quiero. Nos veremos en el jardín, mamá. La cinta terminó con un clic, pero su voz se quedó flotando en el aire, una caricia final. Apagué el aparato. Las lágrimas que cayeron sobre mis manos no eran de dolor, sino de una liberación absoluta. La última puerta se había abierto, y al otro lado no había un monstruo, sino el rostro del amor en su forma más compleja y desgarradora. Miré por la ventana, hacia mi jardín, hacia el valle. La casa estaba en silencio, pero ya no estaba vacía. Estaba llena de su recuerdo, de su voz, de una verdad completa que por fin me permitía respirar. Porque la verdad no muere, solo aprende a esperar. Si crees que la verdad llega aunque tarde, comparte esta historia y suscríbete. Prometo seguir contando historias que no deberían quedarse en silencio. Soy Graciela Montoya y esta fue mi historia.